qué no abrimos nuestra Biblia en Segunda de Crónicas, por favor? Capítulo 26. Vamos a abrir el libro de Segunda de Crónicas. Capítulo 26, por favor. Y cuando lo tenga me indica con un amén para darle inicio con el mensaje en esta preciosa noche. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 26, del verso 1 en adelante. La palabra quedó escrita de la siguiente manera y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en Jerusalén de Amasías su padre. Lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Verso 4. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Voy a leer el verso 4 y el verso 5 una vez más. Dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, te damos gracias en esta tarde, ya tarde noche, Dios mío, por el privilegio que nos das de estar en tu casa, estar reunidos, Dios mío, una vez más, bendiciéndote y adorándote, Dios mío. Pero ahora venimos, Dios, a escuchar tu palabra. Háblanos, Padre, de una manera muy especial, pues tu Espíritu conoce nuestro espíritu. Señor, háblanos, pues sin ti nada somos, Dios mío, y apartados de ti nada podemos hacer. Danos Señor, un espíritu de enseñanza en esta tarde, y que podamos aprender de tu palabra, Dios mío, y que salgamos de aquí y demos fruto, Señor, a 30, 60 y a 100 por uno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título, antes que nada, disculpe, Dios bendiga a todas las mujeres, ¿no? Ya escuché por allá que ya les dieron unas palabras. Somos bendecidos por ustedes. Amén. Damos gracias al Señor por sus vidas. Son una bendición. Y en la mañana repetíamos y comentábamos lo mismo sobre que muchos de nosotros somos fruto de la oración de nuestra madre, por ejemplo. O somos frutos de oración, de guerra, en oración por nuestra esposa. O por qué no decirlo también por la novia, hermano Chava. Ya eran esposos, ¿sí? Y el Señor alcanzó a mi hermano Chava, ¿sí? Muchos de nosotros somos la respuesta de Dios para esas mujeres que durante años oraron por nuestras vidas. Y estamos bendecidos de honrarles en esta tarde. Por nombre al sermón de esta tarde, que podíamos compartirlo por la mañana, lleva, y le quisimos poner: iniciar bien, terminar mejor. Dios quiere que tú y yo iniciemos bien, pero también quiere que terminemos todavía aún mejor. Dile que está a tu lado: Dios quiere que inicies bien, pero que termines mejor. Amén. Dile que está, voltea ahí. Dígale, hermana Gloria, ahí a su hija, dígale: Dios quiere que inicies bien, pero más, Dios quiere que termines mejor. Iniciar bien, mi hermano, sin duda alguna es inspirador. Aquel empresario que dispone su tiempo, su esfuerzo y su dinero para emprender algo, un negocio, puede ser un restaurante, puede ser una tienda de ropa, puede ser, no lo sé, a lo mejor tiene una llantera, decíamos en la mañana, vende llantas y desponcha carros, una vulcanizadora. Pero todos los que inician un negocio
y empiezan a ver los primeros frutos de su trabajo, de su esfuerzo, de su dinero, sin duda alguna es inspirador. Y empezar a darte cuenta que tu negocio, por ejemplo, mi hermano, que se dedica a la venta de utensilios de la casa, domésticos. Hombre, ahora llevo 20 escobas vendidas, 30 trapeadores, como 4 botes de basura. Y empieza uno me imagino que ha de estar, dice, todo el día va a estar bueno, y resulta que después de las 2 de la tarde ya no se vendió nada. No, mi hermano, Dios quiere que hasta que anochezca o termine su jornada de trabajo, termine mejor. Amén. Y empezar bien, mi hermano, sin duda alguna es inspirador. Comenzar bien llena de inspiración, es algo desafiante, mantiene nuestras expectativas abiertas. Decimos, wow, me está yendo muy bien, ya saqué un dorado, voy por el marlin azul, va a decir mi hermano Fernando, ¿va? Y resulta, hermano Fernando, que cuando ya trae ahí el pescado, usted se da cuenta que pesa, ¿va? Cuando jala ahí la cañita y usted la está jalando ahí, dice, va buena la pesca, va buena. No está en el corazón de Dios que llegue un tiburón y le arranque el pescado ahí. Dios quiere que pesque bien, pero también que llegue con mucha abundancia, como hasta hoy Dios lo ha prosperado sin duda alguna. Y hemos sido testigos de eso. Porque Dios quiere, mi hermano, que aparte de empezar bien, terminemos todavía mejor de cómo estamos. Eso me habla a mí de que el cristiano no es una persona que se queda como está. El Señor no ha terminado la bendición que tiene para ti. No, la escritura a mí me dice que tú y yo somos como la luz de la aurora, que va en aumento, dice la palabra del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día es perfecto. La obra de Dios en tu vida no se ha terminado. Las bendiciones que Dios te ha dado no tienen caducidad. El Señor te sigue bendiciendo y quiere seguir bendiciendo tu vida y todo lo que tú representas. Iniciar bien es bueno. Nos da confianza de que todo estará bien y pensamos y creemos que las cosas pueden todavía estar aún mejor. Yo creo que todos conocemos a personas, y aquí es donde viene el pero, ¿verdad? Porque conocemos a personas que han empezado algo y su inicio fue muy bueno. Su inicio fue maravilloso. Un restaurante, por ejemplo, vemos comida y decimos, ese hombre empezó con una carretita, empezó en un triciclo vendiendo vasitos de ceviche y ahora mira el restaurante de mariscos que tiene. Y empezamos a ver estas personas que han comenzado en su inicio algo muy bueno, pero a pesar de que su inicio fue muy bueno, damos cuenta, o observamos que realmente hay momentos donde las cosas no salieron al final como ellos esperaban. Su inicio fue muy bueno y de repente no sabemos qué sucedió, que terminaron un poco mal. Aparentemente hombre, le está yendo súper bien. Fíjate que emprendió esto y le está yendo de maravilla. Y a la vuelta de 2, 3, 4, 5 meses, un año, volteamos a ver a estas personas y a veces terminaron muy mal. Donde aparentemente había empezado algo muy bien. Incluso nosotros mismos iniciamos cosas, comenzamos cosas, nos está yendo bien, llegamos a Cristo, Cristo cambió nuestra vida, nos tomó, nos abrazó, no importó el pecado que tuviéramos, no importó la condición en la que nos encontrábamos, no importó que muchas personas nos habían dado la espalda, no importó que incluso nuestros familiares nos abandonaron, no importó que no tenía ningún peso ni trabajo, no tenía ni amigos, no importó nada, sino que yo llegué a este lugar, me invitaron, vine, acepté una invitación y después me predicaron ese Cristo de la gloria que tiene misericordia, que da nuevas fuerzas, que cambia al más vil pecador, que restaura a las prostitutas, aleluya, y que no importa que nuestro padre y nuestra madre nos dejaran, sino que el Señor nos promete que con todo nos recoge y ahora somos una iglesia bendecida. Ahora somos personas bendecidas, restauradas por Dios y empezamos a vivir una vida diferente. Antes vivíamos en una vida llena de miseria, pero ahora empezamos a vivir una vida de esperanza en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos han tenido esperanza en Jesús? Y empezamos a vivir bien. Empezamos a vivir mejor. Y las personas nos preguntan y nos dicen, ¿qué tienes tú que no tenías hace un año? ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde vas? ¿Con quiénes te juntan? Que ahora eres diferente, hablas distinto. Antes no te iba como te va. Es más, ¿por qué te está yendo más bien que a mí si yo gano más que tú?
¿Por qué traes esa sonrisa de lado a lado si te acabas de correr el trabajo? Porque Cristo nos dio una esperanza nueva de vida. El Señor nos cambió, nos restauró y empezamos a vivir bien. Pero ¿qué pasa a veces en la vida de las personas? Que se trunca eso bueno. ¿Qué sucede o qué ocasiona que lo que inició bien no termine tan bien? Eso que aparentemente iba a ser una vida llena de gloria en gloria, porque así lo dice la Escritura, que nuestra vida va de gloria en gloria y que el Señor puso en nosotros, aleluya, una fuente que brota agua para vida eterna. El Señor siempre quiere llevarte a la bendición y el Señor siempre quiere prosperarte en lo que tú haces. Siempre, pero ¿qué sucede? Empezamos con mucha ilusión, fuerza, ganas enormes de triunfar, de prosperar, y todo parecía que marchaba a la perfección, pero basta un pequeño descuido, un error, y empezando, en vez de ver que todas las cosas siguen avanzando bien, empezamos terminando con un capítulo de vida que quisiéramos olvidarnos de ellos. Decimos, órale Dios, que no me amas tanto tú a mí. Pero que no eres, dices tú que yo soy como la niña de tus ojos. ¿Por qué si comencé muy bien, Padre, ahora no me quieres bendecir? Y empezamos a abrir preguntas cuando a veces la actitud de nuestra vida es la que ocasiona que la gloria de Dios no se manifieste en nosotros. Y es ahí donde entra esta historia, donde muchos de nosotros a veces comenzamos bien. El Señor empezó a restaurar nuestra vida, empezó a cambiar nuestro corazón, empezó a bendecirnos, todo iba viento en popa. La gente decía, ni te conozco, no sé ni cómo decirte. Antes te decía Juancho, te llamas Juan, pero ahora no sé cómo decirte, si hermano cristiano, aleluya, Juan, ¿cómo te digo Juanito? Porque la gente no nos conoce de la maravilla que Dios está haciendo en nuestra vida. Pero de repente, aparentemente, llegamos a un vadito donde nos atascamos, nos atoramos. Y lo que iba muy bien ahora no va tan bien. Y es ahí donde tenemos las pruebas, las luchas. Pero mi hermano, tú y yo tenemos la esperanza en ese Dios vivo, que dice que si 7 veces cae el justo, hermano Chavita, 7 veces lo levanta el Señor. Si tú tienes pruebas esta tarde, mi hermano, si tú sientes que estás en ese vadito a donde no puedes seguir avanzando y aparentemente la bendición de Dios se fue, Dios no quiere solamente que inicies bien, sino que termines mejor, mi hermano Héctor, que termine mejor. Pero ¿qué pasó? Dios quiere que siempre en nuestra vida tengamos conciencia de que su mano poderosa nos va a ayudar. Y quiere enseñarnos esta tarde por cuál es el motivo principal o uno de los motivos principales de por qué las personas en Dios comienzan bien. Pero hay algo que sucede en nosotros que nos lleva a terminar mal. El secreto, mi hermano, para que nosotros siempre prosperemos en Dios y veamos su provisión, su amor, su respaldo y su cobijo en nuestras vidas, es tomarlo siempre en cuenta. Es siempre reconocerlo en nuestras vidas. Es siempre reconocer la necesidad tuya y mía que tenemos de buscarlo. Pero aparte también recordar de dónde Dios me ha sacado. Eso me ayuda a mí a ser una persona agradecida. Eso me ayuda a mí a ser una persona que tiene gratitud. Una persona que tiene contentamiento. ¿Por qué? Porque mi vida estaba antes muerta en delitos y pecados. ¿Por qué? Porque antes yo no tenía quien me diera una mano, pero ahora Cristo me dio una familia que me ayuda y me extiende una mano. ¿Por qué? Porque antes todos me habían abandonado y me habían dado la espalda, pero ahora se acercó un hermano y loco de la iglesia y me habló del amor libertador de Jesucristo y yo ya no me siento más nunca solo. ¿Por qué? Tengo que mostrar gratitud porque antes estaba muerto por dentro, pero después me hablaron de Jesús y cuando tuve un encuentro con Él me regresó la esperanza de vida. Y yo puedo estar esta tarde aquí, levantar mis manos y dar un gloria a Dios, a nuestro Cristo poderoso. El secreto para que siempre prosperemos es tomar en cuenta a nuestro Dios y recordar siempre de dónde Dios me ha sacado, de dónde Dios me sacó, de dónde el Señor me rescató. Y sobre todo, glorificarlo glorificarlo por hasta donde Dios nos ha llevado el día de hoy.
Lo que tú eres, mi hermano, no ha sido en tus fuerzas. Lo que tú eres, mi hermano, se debe a la gracia y misericordia que Dios ha derramado sobre tu vida. Y escucha, no es el final. Dios todavía sí quiere llevarte de victoria en victoria, de gloria en gloria. Pero ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver esto con la historia que leíamos? Bueno, quiero contarte la historia de este hombre. Existió un hombre que inició muy bien. Y ese es el caso del rey Usías, un joven de 16 años que el pueblo de Judá lo toma por rey en Judá y en todo Jerusalén. Y empezó muy bien. Y Dios le prosperó, pero cuando le iba mejor, hubo algo en su corazón que detonó el error que lo llevó a cometer y a creer que sus propias fuerzas lo habían llevado hasta donde éste estaba. Usías, un joven rey que fue tomado por el pueblo de Judá para reinar en Jerusalén. Y dice la historia bíblica que reinó durante 52 años. Un pequeño joven de 16 años. A lo mejor tu hijo tiene esa edad. A lo mejor tu hija tiene esa edad. Pues a los 16 años este joven fue tomado para ser rey. Pero lo que llama mi atención es que el versículo 4 dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Y el verso 5 dice, y persistió en buscar a Dios, y en esos días que él buscó al Señor, el Señor lo prosperó. Wow. Este hombre decidió que su vida completa estaba en Dios. Cuando él se llenó de orgullo, cuando él tuvo este problema, empezó a cometer errores que desagradaban a Dios, y esto ocasionó consecuencias como una enfermedad en este joven, que después de estar enfermo fue exiliado hasta su muerte. Como decía hace un momento, tuvo 16 años cuando fue tomado por rey, reinó 52 años sobre Jerusalén, y este rey hizo lo recto delante de Dios. Y el secreto fue que persistió en buscar a Dios, y en esos días que buscó a Dios, Él le prosperó. Usías había sido prosperado en todo. Este rey había sido bendecido en todo. Espiritualmente, había bendición en su pueblo. Había bendición en su familia. Había bendición, amén, en el alimento. Había bendición económicamente. Este joven fue considerado como el amigo de la agricultura. Dice el verso 10, y asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Era un hombre muy bendecido. Era un rey que, a pesar de su corta edad, y después fue avanzando años tras años, y la prosperidad había rodeado el pueblo de Israel. Pero pasó algo en su corazón. No solamente dice que fue amigo de la agricultura, sino que también este hombre tuvo un gran ejército y muchísima herramienta de guerra. Tuvo alrededor de él sargentos, específicamente 2.600 menciona la Biblia, pero aparte tuvo un ejército de 7.500 hombres. Y dice la palabra que cada hombre de este ejército tenía su lanza, tenía su escudo para pelear la batalla. Y el ejército era tan respaldado poderosamente por Dios que su fama se extendió hasta los límites de Egipto. Era un hombre próspero. Era un hombre que había sido bendecido. Era un hombre que miraba tiempos buenos en su casa. Miraba la bendición de Dios en su vida. Pero dice la historia que este hombre que había comenzado bien y que durante años le había ido bien, junto con toda su tierra, junto con toda su familia, junto con toda su casa, dice la historia que cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Cuando ya era fuerte, cuando ya tenía fuerza, cuando ya había sido prosperado, cuando ya había sido bendecido. Normalmente cuando el éxito llega a nuestras vidas, empezamos a nublarnos un poco. Nos sentimos autosuficientes y capaces de seguir adelante por nuestras propias fuerzas. Y nos llenamos de orgullo y altivez, olvidándonos que es Dios quien hasta aquí nos ha bendecido y nos ha fortalecido. Este hombre fue un jovencito, fue un pequeño que el pueblo tomó por rey.
pero había encontrado el secreto, había encontrado la forma. Él persistió en buscar a Dios, y en esos días que persistió en buscar a Dios, Dios le había prosperado. Su familia estaba bendecida, pero dice la historia que cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Pero cuando sí fue prosperado y su fama se había extendido, ¿qué fue lo que pasó para que este hombre se enalteciera? Número uno, este hombre se sintió muy grande. Él dijo: todo lo que he logrado ha sido porque yo he podido lograrlo. Cuando somos bendecidos y cuando llega la bendición, como que nos acostumbramos tanto a lo bueno que bajamos a veces la guardia dentro de nuestro corazón. Que me cuide el pastor, que me cuide, porque soy de las ovejas chonchitas, de esas gorditas, y si no me cuidan, me le voy. No, mi hermano. El problema del rey Uzías, para que su vida acabara, fue que su corazón se enalteció pensando que todo lo que había logrado, toda la prosperidad de su pueblo, toda la economía de su casa, todo lo que había podido lograr y las victorias que había tenido con su ejército, se debía a que él tenía la capacidad de hacer lo que había hecho. Es que yo soy el líder y me tienen que respetar. Lo primer error que hubo en este hombre fue creerse demasiado grande. Número dos, pensó que era poderoso. Pensó que todo lo podía lograr. Pensó que todo lo podía hacer y dijo: lo que he conseguido hasta hoy ha sido por mis fuerzas y mi capacidad. Mi hermano, cuidado cuando vivimos una vida cristiana pensando que nuestras fuerzas podemos solucionar las cosas. Cuidado cuando solamente venimos, damos apariencia que estamos bien, pensamos que nuestra capacidad es suficiente para salir adelante, porque dice el salmista que Dios no se deleita en la agilidad del hombre ni en la fuerza del caballo, sino que Dios se deleita en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Dios no se deleita en las personas que creen tener capacidad de hacer todas las cosas. Dios no se deleita en aquellos que se creen que son muy fuertes y que siempre van a estar de pie. No, mi hermano, Dios, aleluya, se deleita en los que le temen, en los que son reverentes a Él, en que los que confían en Él. Así como el rey Uzías, que dijo: persistiré en buscar a Dios, porque yo sé que si persisto en buscarle, mi vida será prosperada. ¿En dónde basa tu prosperidad? ¿En la búsqueda de Dios o en la capacidad que tú tienes? Este hombre dijo: soy demasiado grande, soy poderoso, lo que he logrado hasta hoy ha sido en mis fuerzas. Uzías se olvidaba que la bendición vino por buscar a Dios, y esa búsqueda de Dios le había prosperado a él y a todo su reinado. Entonces Uzías creía que la prosperidad venía de él, y su corazón se llenó de soberbia. La soberbia, mi hermano, es un sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante y despreciativo hacia ellos. Enaltecer dice que es alabar a una persona o una cosa resaltando mucho sus cualidades o méritos. Este rey dice en la escritura en el verso 16: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció. O sea, él dijo: cuando yo soy fuerte, ahora reconozco que mis méritos me han llevado hasta aquí. O sea, él dice, la escritura, mi corazón, dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Para su ruina. Esto a mí me dice, mi hermano, que toda la vida cristiana no se trata de nosotros, sino se trata de Dios y de las bendiciones que Él tiene para nuestra vida. Pero nosotros somos polvo. El Señor nos levantó del polvo. Dice la escritura que del polvo levantó al pobre y al menesteroso del muladar. Y dice la palabra que de lo vil y de lo menospreciado Dios escogió. Aleluya. Muchos estábamos ahí, pero este hombre se había enaltecido, se había llenado de soberbia y se había llenado de orgullo. El orgullo es un exceso de estimación hacia uno mismo.
y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superiores a los demás. Ahora, hermano Renato, no solamente Dios lo había prosperado y bendecido, ahora decía que en sus fuerzas él lo había logrado todo y le estaba robando el mérito a lo que Dios había hecho. Y dice el verso 16: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló ¿contra quién? Contra Jehová, su Dios. ¿Qué hizo este hombre? Entró en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de incienso. Y eso lo llevó a tratar de tomar el lugar de los sacerdotes. El verso 17 dice: y entró tras de él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová valientes. Cuando nosotros nos llenamos de soberbia, como lo hizo el rey Uzías, empezamos a usurpar lugares. Este hombre se había equivocado, se había enaltecido, y eso lo llevó a cometer un error. Él entró al templo con un incienso, seguramente entró con su mejor atuendo de rey, yo no sé, pero entró batiendo el incensario y lo mecía, tratando de suplir y de cambiar, de usurpar el lugar del sacerdote. Y los sacerdotes entran rápidamente y le dicen: oye, no te corresponde a ti hacer eso, sino a los hijos de Aarón, que son los que han sido consagrados para eso. No lo hagas, no es honroso delante de Dios y vas a pecar. No le importó nada. ¿Por qué? Porque cuando nos llenamos de soberbia y decimos que hemos iniciado bien y que continuamos bien porque tenemos esa capacidad, nos lleva a cometer errores. Tarde o temprano, cuando dependemos en nuestras propias fuerzas, eso nos va a llevar a cometer errores. Y eso fue lo que le pasó a este hombre. Cuando dejamos que el orgullo domine nuestras vidas, nos llevará a cometer errores como los que cometió Uzías. Cuando la soberbia nos abraza, todo lo que comenzó bien, mi hermano, escucha, terminará de mala manera. Todo lo que comienza bien, pero si tú te dejas dominar por el orgullo, mis méritos, lo que yo hice, tarde o temprano terminará de la mala manera. Pero dice el verso 18: y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, o sea, porque has pecado. Mi soberbia no va a traer nada bueno a mi vida. Mi autosuficiencia no va a traer nada bueno a mi vida. La prosperidad había llegado al reino. La prosperidad y la bendición los habían alcanzado durante años. 52 años el pueblo había sido muy bendecido. Pero cuando llegó la altivez, el corazón de este hombre lo llevó a cometer un error. El error fue pensar que él podía ofrecer a Dios todo lo que aparentemente, según él, en sus fuerzas había alcanzado. Y dice que los sacerdotes les dijeron: has pecado. Has pecado, y eso que estás haciendo, dice, no será para gloria delante de Jehová Dios. En otra versión dice: no vas a honrar a Dios con eso que estás haciendo. Y dice el verso 19: entonces Uzías, teniendo en la mano el incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Ahí está la consecuencia de pensar que somos autosuficientes. Cuando alguien llega y nos lleva la palabra y nos da un consejo, pensamos rápidamente: ¿y por qué tú me tienes que decir algo a mí? ¿Ah? Pues los sacerdotes exhortaron al rey Uzías, y cuando éste fue exhortado, dice la historia que se llenó de ira. No solamente cometió un error al sentirse orgulloso, no solamente quiso usurpar el lugar de los sacerdotes, no solamente deshonró a Dios pecando en el altar, en el templo, sino que ahora se había llenado su corazón de ira. Y dice la historia en el verso 19 que la lepra brotó de su frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar de incienso. Y cuando los sacerdotes ven esto, lo sacan y lo exilian. Seguramente este hombre llevaba lo mejor que tenía, porque dijo: voy a ofrecerle lo que yo he hecho a Dios. Voy a llevar al altar, voy a mecer el incensario, y va a ser como un olor fragante a Dios. Yo le hago un favor a Dios. Se llenó de ira,
pecó contra Dios. Uzías fue advertido por Azarías y otros sacerdotes, mas no hizo caso. Y fue tanto su enojo contra los sacerdotes que la lepra brotó de su frente. Y la lepra, mi hermano, no solamente es una enfermedad física que te denigra como persona, sino que aparte de estar enfermo, era considerada como un castigo de Dios. Y aparte que era un castigo de Dios, tú no podías acercarte ni a 50 metros a los demás. No podías acercarte de ellos. Entonces esto ocasionaba una separación social. Aparte de que yo estoy cometiendo un pecado, aparte de que mi ira me llevó a cometer un error que no honraba a Dios, por la ira que había en mi corazón, por el orgullo, ahora me brotó lepra. Y no solamente estoy enemistado con Dios, sino que aparte soy excluido de la sociedad. Y las personas, al mirar la lepra en este hombre, ellos sabían que le había fallado a Dios. Ellos sabían que este hombre le había fallado y había deshonrado a Dios. Cabe mencionar, mi hermano, que Dios no excluye a nadie. Pastor, entonces Dios me excluye. Y si hoy peco, no puedo volver a su presencia y el Señor me mira de lejos y me aparta. No. Escucha lo que pasó primero. Antes de que Dios enviara ese castigo a este hombre por la consecuencia de su pecado, él mismo quiso tomar el lugar de Dios, pensando que todo lo había logrado por sus fuerzas, enalteciéndose y llenándose de soberbia, negando la provisión de Dios para su vida. Uzías fue el mismo el que condenó su vida al querer usurpar el lugar de los sacerdotes, y el orgullo que había en su corazón fue lo que lo llevó a que la ira lo dominara y entonces su lepra brotara en su frente. Y él fue exiliado. Como conclusión, mi hermano, sobre esto, muchas veces tenemos inicios buenos, pero Dios quiere, como decíamos al principio, que terminemos mejor. Dios no quiere solamente que comiences bien, sino que termines mejor. Entonces yo puedo encontrar en esta historia inicios buenos como el de Uzías, y vamos a filtrar nuestra vida como en él. Dice inicios buenos. ¿Dónde está la diferencia de los finales malos entonces? Los inicios buenos vienen, mi hermano, cuando reconocemos la necesidad de Dios en nuestras vidas. ¿Quieres terminar mal y el fin sea malo? Creemos entonces que todo lo logrado ha sido por nuestras fuerzas y por nuestra capacidad. ¿Quieres tener un inicio bueno y un final mejor? Bueno, pues hay que recordar que Dios es el centro de nuestra vida. Uzías dijo: el centro de mi vida es Dios. Yo persistiré en buscarle porque yo sé que en los días que yo le busque, Dios me prosperará. Pero si queremos acabar mal, tenemos que ser nosotros el mismo centro de nosotros mismos, pensando que en nuestra fuerza hemos podido avanzar y salir adelante. Si queremos inicios buenos y terminar mejor, yo tengo que tener la humildad para reconocer la grandeza de Dios en mi vida. Pero si quiero terminar muy mal, tengo que creer que yo soy autosuficiente y voy a llenarme de soberbia y de altivez. La pregunta, mi hermano, que quisiera hacerte en esta tarde: ¿qué hay detrás de la motivación de tu corazón? La humildad y la sencillez que tuvo Uzías en sus años, diciendo: voy a persistir en buscar a Dios para hacer lo recto delante de Él y que Él prospere mi vida. O decir: Dios me ha bendecido hasta hoy, estoy muy bien, estoy lleno de gloria, de victoria en victoria, pero Padre, te lo ofrezco porque para que veas que soy bien capaz y soy bien buen cristiano. ¿Cuál es la motivación de tu corazón este día? ¿Qué te motiva? ¿La humildad para reconocer que necesitamos de Dios, o la altivez de corazón para decir: no necesito de Él? Uzías había sido bendecido por Dios porque persistió en buscarle con humildad, y esto ocasionó que el favor de Dios estuviera con él. Persistamos, mi hermano, entonces en buscar a Dios, y tomemos el ejemplo de este joven rey que hizo lo recto durante 52 años.
Y cuando lleguemos a esa bendición, cuando lleguemos a esa gloria, cuando lleguemos a esa provisión, sigamos siendo humildes, confiando que el Señor hasta aquí nos ha ayudado y que las cosas no se tratan de uno, las cosas no se tratan de lo que yo puedo hacer o no, las cosas se tratan de que Él tuvo misericordia de mi vida. La gracia que Él me ha dado es un regalo que por el cual yo no pagué nada. La gracia es algo que se disfruta sin haber pagado un precio por ello. Y eso me lleva a vivir a mí una vida de gratitud, lejos de una soberbia y de un orgullo. Dale fuerte ese aplauso porque es para Él.